Hola, bienvenidos a este programa de Judaísmo Hoy, donde hoy tenemos un montón de interesantes invitados, o más bien debo decir, invitados, invitadas e invitaditos. Entonces, vamos a pasar el micrófono a nuestra conductora, la señora Maya Aysen, la Lererke. La Lererke Maya. Yo ahora voy a hablar de algo completamente diferente. En primeras le voy a agradecer a toda la gente que me ha escuchado y me ha acompañado. Le agradezco que lo hayan hecho durante tanto tiempo y decirles pues que ya no voy a estar en el programa. Me siento muy débil, no sé qué me pasa. Espero que se me pase. Y bueno, no sé, Judith, si me quieres preguntar algo. Sí, bueno, nada más como comentario, este es el programa número 71 y empezamos el 2 de julio, el primer programa que hicimos con Maya fue el 2 de julio del 2021. Entonces creo que han sido pues muchos programas en que has compartido muchas vivencias y gran parte de tu vida. Y no sé si te gustaría comentar qué es lo que ha sido más significativo para ti durante todo este tiempo. Durante 91 años de mi vida, cada minuto ha sido importante. Cada minuto ha sido significativo y la verdad, doy las gracias por la suerte que tuve. No soy muy religiosa, que digamos, pero quiero pensar que nosotros tenemos mucho que ver cómo nos labramos la vida y cómo la vivimos. Depende mucho de nosotros. Y la verdad, estoy sumamente agradecida por la vida que tuve, los padres que fueron maravillosos. Tuve unos padres de veras fuera de serie, de muy amplio criterio. En fin, no sé qué decir. ¿O será que recuerdo lo bueno? Lo malo, pues, que se vaya al diablo. Y agradezco a quien haya que agradecer, o simplemente a la suerte, por la vida que tuve, marido que tuve, hijos que tuve, todos fueron una gran alegría y hubo de todo. Sobre todo cuando pienso lo que mis padres pasaron antes de que yo naciera y la forma como lograron una vida normal y me la dieron a mí normal. Entonces, pues agradezco a toda la gente que me ha tenido paciencia, ha escuchado mis cosas. En fin, mi hijo, mi hija, mi hijo, ¿qué quieren que les diga? Tuve mucha suerte, afortunadamente. Gracias por haberme escuchado. Y en fin, sigamos adelante y sigamos a ver qué más trae la vida. Creo que vale la pena agregar que este programa realmente se inició en 1968. Ah, caray. Ah, caray. 1968, donde empezó con 15 minutos, ¿no es cierto? Media hora en Radio Universidad, media hora semanal en Radio Universidad, y de ahí se extendió de Radio Universidad a Radio ABC Internacional, donde empezó con una hora semanal y terminó con 6 medias horas a la semana y una hora y media los domingos, siendo el sexto programa en rating en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Y ya saben que pues fuera de México todo lo demás es Uruapan.
El programa recibió 2 veces el premio al mejor programa cultural de México y el programa todas las semanas fue no solo conducido por la Lerer Quemaya, sino que además empezaba a tiempo solo porque estaba la Lerer Quemaya, porque todos los demás llegábamos arrastrándonos si es que llegábamos, y en aquel entonces no existía nada de que transmite por el teléfono y te hablamos, había que llegar a la estación y transmitir desde la estación. Y la única que siempre estaba ahí 10 minutos antes era la Lerer Quemaya. Con ella también el programa tuvo una versión personal. Todos los domingos, entre toda la gente el sábado podía llamar y entre la gente que llamaba los sábados se escogía un grupo con el que se desayunaba los domingos en el restaurante Linis y ya esa parte del público podía venir precisamente a ese desayuno a cuestionar, preguntar, opinar, etcétera, sobre el programa, dar ideas y todo lo demás. Ese mismo programa se tradujo después en Save the Music en Estados Unidos, que es una fundación creada hace 22 años y que sigue obviamente vigente. Save the Music, que se dedica a salvar, rescatar, redirigir la música en yiddish en todo el mundo y en judeo español. Después se agregó judeo español y ya se está agregando también hebreo socialista, es decir, hebreo de los colonizadores, porque la música de ellos también está siendo desaparecida, ignorada, enterrada lo más rápido y profundamente posible en Israel para que brillen otras cosas. Toda esta cadena de eventos es desde el 68 hasta el 22. Pues a ver si se queda 6 años más para llegar del 68 al 28. Y entonces veremos qué es lo que sucede. Pero mientras esta es una presencia constante, vibrante dentro de la comunidad y dentro realmente ya ahora del mundo, porque originalmente pues sí era la comunidad, aunque en realidad la hora judía, igual que este programa, siempre ha tenido 90% de su público es gente no judía. La gente cree que todo el público son judíos, pero afortunadamente no lo son, porque si no, pues casi no tendríamos a nadie escuchándonos. ¿Cuántos hay? 40,000 en toda la República Mexicana, entonces hay que eliminar a los que son niños, los que son niñas, y los que no oyen, y los que no quieren, y no quedaría nadie. Pero en cambio en todo el mundo, bueno, pues también ahí hay 14 millones, y hay que quitar a todos los que no hablan español, y ya con eso quitamos a 10 millones. Más, quitamos a 12 millones. Entonces ya nada más quedan 2 millones y otra vez a reducir. En cambio, no judíos, pues no judíos hay millones de millones. Y gracias a esos no judíos, millones de millones que nos escuchan, cada programa tenemos que traer nuevo material, explicar nuevas cosas, descubrir nuevas líneas, todas las cuales de una manera u otra fueron desde 1968, obviamente señalados, documentados y dirigidos por la Lerer Quemaya. Entonces, hoy, asumiendo que este sea el último programa antes de que se vuelva a sentir bien, porque esperamos que se vuelva a sentir bien, y si se vuelve a sentir bien y nos lo pide bonito, la vamos a dejar regresar al programa, pero va a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, asumiendo eso, pues tenemos que felicitarla por los años de trabajo, por toda la cantidad de conocimientos, de dirección, presión, regaños. Bueno, son las 9:05, ¿dónde estabas? El programa empezó. Todo. Y el programa nunca dejó de empezar a la hora correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Así que a nombre de todos los que hemos pasado por este programa, todos los que hemos estado en él, pues te damos las gracias no solo por la participación, sino por la inspiración y la guía. Porque sin la Lerer Quemaya, el programa nunca hubiera existido. Ay, gracias. ¡Wow, hijo! Ahora sí me hiciste sentir importante. No puedes llorar. Ok. Gracias. Mil gracias, hijo. Y de veras, ojalá me vuelva a sentir bien. Lo único que tengo es que me siento muy débil.
espero recuperar fuerzas y poder participar otra vez en el programa. ¿Ok? Perfecto. Nosotros vamos a esperar que en unos días más, en un par de semanas, tú puedas retomar el programa. Hola. Mientras tanto, todos nos tienen que estar escuchando todas las semanas porque nunca van a saber si de la cajita de misterios la abrimos y ¡pum! Sale la ley del Quemaya. Porque nunca les vamos a pasar por adelantado. Va a ser siempre una sorpresa disponible ahí para quien quiera. Puede venir, oye el programa, aprende algo, piensa algo, discute algo, polemiza algo, reconoce algo y si tiene suerte, abrimos la cajita y se abre la ley del Quemaya. Gracias, gracias, hijo. Y bueno, sigan adelante con las efemérides y y al final vuelvo a decir hasta luego. No, vamos a seguir adelante con gente bonita. Vamos a dejar que empiece la gente bonita. Y luego la gente bonita se reconoce y sonríe, se acomoda el pelo y dice, ay, ya están hablando de mí, están hablando de mí. Entonces, vamos a darle la bienvenida, pues sí, vamos a darle la bienvenida a Samantha Rodríguez, que tiene algo que contarnos. ¿Qué tienes que contarnos, Samantha? Hola, bueno, primero, hola, señora Maya, ya ando por aquí, ¿cómo está? Hola. Qué gusto verla por aquí. Y bueno, también a todos los que la escuchan. Bueno, hoy me invitó aquí la señora Maya y bueno, estábamos ahí platicando, nada más para contarles un poquito sobre un evento muy interesante que esta semana pasó. Bueno, ahí estuvimos con Isaac, ¿verdad? En el evento. Vino a México, bueno, todavía sigue aquí, el doctor Mario Sinai, desde Israel, que pues él es un historiador y maestro, autor, ¿no? Sobre el Holocausto, principalmente el judaísmo, pero el Holocausto. Y bueno, él tiene muchos libros, ¿no? Que hablan sobre el tema del Holocausto. Él también ha dado pues muchas conferencias en diversos lugares, países, incluso con nuestro proyecto también de Voice of the Silence, también nos ha apoyado mucho para hablar al público mexicano, ¿no? Sobre qué pasó en el Holocausto, a público no judío también, para que conozca qué sucedió. Entonces, esta semana vino a México a dar unas conferencias y unas presentaciones de sus nuevos libros. El martes estuvimos en la Náhuac Norte, que fue una conmemoración por el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, ¿no? Que sucedió en el 38, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y disparó la violencia contra los judíos de parte de los nazis. Y fue un evento, la verdad, muy interesante. Es lo que venía a compartir más que nada hoy. Bueno, hubo música en vivo, después fue la participación de 3 embajadores. Creo que se abordó de una manera muy interesante porque, bueno, fue organizado principalmente por B'nai B'rith, ¿no? México. Perdón, ¿qué música hubo? La verdad, no se presentó, eso sí estuvo, como que les faltó un poquito presentar el tipo de música que se iba a presentar, incluso hasta los nombres de los músicos, porque era un violinista y un pianista, pero realmente, bueno, sinceramente yo no pude identificar muy bien, ahora sí que las piezas cuáles eran, pero también hubo la participación de varios embajadores. Nada más para comentarles sobre la música, el que la interpretó fue Abraham Rechkan, lo conoces muy gracias. bien, ¿sí? Abraham, con su violín, con el maestro Eduardo Molina, música muy referente a la época, con violín y piano, muy referente a todo lo que es música al Holocausto y a esos tiempos, en ese sentido, ¿sí? No te Gracias, sé Isaac. pero principalmente es Abraham, que normalmente interpreta con el violín piezas únicas y especiales en ese sentido. Los invitamos, las pueden ver en Diario Judío. Pero quédate que te vean. Sí, acá sigue, Sam. Sí, y bueno, como les digo, hubieron 3 participaciones de los embajadores de Bulgaria, de Polonia y de Israel, y cada uno se presentó como en representación de un grupo, digamos. Por ejemplo, a la embajadora de Bulgaria se le presentó como en nombre de los salvadores, porque se sabe que Bulgaria en la época del Holocausto salvó a sus judíos, o sea, no dejó que los nazis
se lo llevaron, y lo comentaba de hecho el doctor Mario Sinay, decía, Bulgaria empezó la guerra con 50,000 judíos y terminó la guerra con 50,000 judíos. Entonces eso fue porque, bueno, es toda una historia, ¿no? Pero principalmente el rey de Bulgaria de esa época, pues no dejó que se llevaran a sus judíos. Habló un poquito de eso la embajadora, porque también Mario está presentando un libro que habla sobre Bulgaria, que se llama Raíces y Huellas de Bulgaria. A ver, estoy buscando el nombre específico, pero bueno, después se presentó también el embajador de Polonia que representaba a las víctimas. Camino, Huellas y Raíces en Bulgaria, ese libro que está presentando también Mario, que habla justo de esta historia de los judíos en Bulgaria. Después habló el embajador de Polonia sobre, pues sí, ¿no? Todas las víctimas que sufrieron a manos de los nazis, principalmente pues en su territorio, ¿no? Por todos los campos de concentración, exterminio y todo lo que sucedió ahí. Y finalmente... ¿Y mencionó la colaboración del gobierno polaco? ¿O se le olvidó? Bueno, Bueno, se le olvidó. Ok. Y después, al final, como representante de la esperanza, claro, fue el embajador de Israel, señor Vital, ya que pues claramente Israel representa la esperanza, ¿no? A los judíos, y principalmente después de haber vivido tanto sufrimiento como lo fue la Shoah, el Holocausto, y muchos encontraron su hogar allá. Entonces, bueno, él también dio unas palabras. Después el doctor Mario Sinay, él dio toda una explicación súper completa, que habían datos que estoy segura que muchos de ahí no conocíamos por ser como muy profundos sobre Kristallnacht, ¿no? Cómo sucedió, en qué países, toda la quema de sinagogas, la destrucción de los negocios judíos, la deportación, toda una conferencia muy interesante. Y bueno, al final también se invitó pues a comprar los libros que él traía, que la verdad fue un gusto, porque esos libros no son muy fáciles de conseguir aquí en México, ya hasta ahora que los trajo, que los que estaba presentando, uno es de Latinoamericanos bajo las garras nazis, que pues justamente habla, ¿no? De latinoamericanos que estaban en Europa en esa época y que sufrieron a manos de los nazis, y son historias que muchas veces no conocemos. También está el de Camino, Huellas y Raíces en Bulgaria, que les digo que habla del judaísmo en Bulgaria, de los judíos y qué pasó en la guerra. Y también otro que se llama Rescatando a los Rescatadores, que Mario retoma mucho a los rescatadores, pero va más allá de los nombrados justos entre las naciones, sino rescatadores en el Holocausto que tal vez no fueron reconocidos con algún título, incluso judíos que salvaron a otros judíos o a otras personas. Entonces él pues también te diera la oportunidad de que te dedicara tu libro, te lo firmara, ¿no? Una convivencia muy buena. Y como también se mencionaba en la invitación de hoy, hicimos una pequeña entrevista de 15 minutos antes del evento, Jessica Lepe y yo, que somos del proyecto de Voice of the Silence con Isaac, y bueno, ahí hablamos sobre sus libros, nos contó un poquito más sobre ellos. Entonces igual, si quieren saber más de sus libros, pueden ver la entrevista ahí en YouTube de Diario Judío. Pero sí, el doctor Mario Sinay creo que hoy va a ser me parece que su último evento aquí en México, porque después el miércoles se presentó su libro Rescatando Rescatadores en el Museo de Memoria y Tolerancia. El jueves, ayer estuvo en la comunidad sefaradí presentando el de Bulgaria, y hoy, de hecho ahorita mismo a esta hora está en México, Israel, ahí en el centro de Ciudad de México, presentando también uno de sus libros. Entonces, bueno, quería compartir esto con ustedes. Señora Maya, no sé qué quiere comentar al respecto. Ahí creo que está silenciada. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Maya. Ya me veo. Algo más, dentro de las participaciones, también tuvimos a representantes de la Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac, como la máxima casa de estudios que lo presentó, con Germán Campos, que después pueden leer sus palabras. Se habló mucho de antisemitismo, de lo que no se debe permitir. Germán nos expresó que es increíble, a él le sorprende la manera en que después de esto, al día siguiente, la comunidad judía y el mundo siguió como si nada en cierta manera, y que fue la entrada a todo lo que se convirtió después del Holocausto en ese sentido, y que no se debería permitir, no se debe dejar, y que debe ser una inspiración lo que fue el pueblo judío
levantándose, empezando desde la Kristallnacht. Interesante escuchar lo que también habló Germán Campos en este evento, como parte del mismo. Un evento muy emotivo que venció al tráfico, a las inclemencias del clima, etcétera, etcétera, para tener todo esto. Y fue algo diferente y además creo que muy ilustrador. Y a mí me gustaría, Samantha, saber de ti, ¿qué te dejó el evento? ¿Qué aprendiste? Tú que has entrevistado a tanta gente y todo, ¿qué viste diferente? Porque fue la primera ocasión, ahora sí, de tener presentes juntos a 3 embajadores con 3 perfiles diferentes, digamos, de países, más Mario Sinay hablando del tema. ¿Qué dejó? ¿Qué nos enseñó o qué nos sirve un evento como este, no? Cabe mencionar que también había alumnos, vino gente de la organización Paz, o sea, de Pastores Unidos por Israel, que aman y apoyan a Sion, ¿sí? Y de otras organizaciones cristianas, y principalmente era un evento hacia un mundo no judío, otra vez, que levantó mucho interés en ese sentido, principalmente por ser también en la Universidad Anáhuac. Sí, pues como dices, bueno, primero obviamente para mí fue una gran emoción, porque cuando uno admira mucho a una persona y solamente la ha tenido la oportunidad de conocerlo desde lejos y luego conocerlo en persona, como es el caso de Mario Sinay, pues la verdad es una gran emoción para mí, que estoy como inmersa en el tema, ¿no? De Holocausto, de enseñar sobre la historia. Entonces, como conocer a alguien que admiras mucho y verlo en persona es como muy emocionante, ¿no? Pero sin duda, creo que todo el evento nos dejó algo muy valioso, como dices, ¿no? O sea, como la postura de estos 3 países y también el conocer más a profundidad la historia de lo que pasó en Kristallnacht, y también que se dejó muy claro, también lo que comentaban, que no, esto, o sea, el holocausto y lo que sucedió no solamente se quedó en el pasado o solamente le importa a los judíos, sino que es algo que podemos aprender y debemos de aprender todos, ¿no? Como seres humanos, para no repetir esas atrocidades que, bueno, vemos que pasan muchas cosas violentas en nuestro mundo hasta la actualidad. Entonces, el tomar esa responsabilidad, ¿no? Cada uno de aprender de la historia para no repetirla, que también comentaban eso mucho ese día, ¿no? No importa que seas judío, católico, mexicano, cristiano, lo que sea, que realmente sea algo que nos ayude a reflexionar, ¿no? Sobre la sociedad en general y crear un mundo mejor. Samantha, dado que mencionas que a ti te interesa mucho conocer sobre el tema, te voy a sugerir un libro que solo existe en inglés, que se llama ¿Quién va a escribir nuestra historia? Who Will Write Our History? De Samuel Kassoff. Este libro nada más existe en inglés, desafortunadamente, pero este libro se escribió con los archivos de Ringelboim y de todos los resistentes en Polonia, bueno, en Polonia, Europa Oriental, la Unión Soviética, etcétera. Y nada más de notas y acotaciones tiene 300 páginas. Es decir, más documentado no podía estar. Y este libro se escribió precisamente para tratar de evitar el sesgo que en ocasiones se les da a la historia del Holocausto. Como todo, quienes interpretamos, pues tenemos nuestras propias ideas y las mezclamos en nuestras interpretaciones. El señor Sinay, que ha hecho un muy importante trabajo en ese aspecto, se dedica fundamentalmente a documentar la resistencia de los grupos sionistas, que eran una hiperminoría dentro de los grupos de resistencia anti-alemanes, antifascistas, antilituanos, etcétera. Mario documenta N cantidad de grupos, incluidos budistas. Ayer estuvimos con la gente de Bulgaria. Acá tengo el libro del señor Sinay, totalmente dedicado nada más a grupos sionistas. Lo importante que te estoy subrayando es que para conocer el ambiente, la atmósfera de todo lo que está pasando, más hoy en día, yo creo que es importante tener este libro también, o muchos otros que tenemos de resistencia, para conocer el espectro total de la resistencia y de los movimientos. Porque si bien por un lado tú tuviste la oportunidad de ver ayer a un país que todo lo que tuvo que hacer, o sea, tú comprendes qué fue lo que hizo Bulgaria, a diferencia de Polonia. Claro. La única diferencia que hicieron fue decir no. Ahora sí que, como las campañas, nada más di que no.
Esa fue la única diferencia. Dijeron no. Entonces, lo importante de todos estos eventos, yo pienso, y que son muy importantes, porque además probablemente tú eres la organizadora más importante de estos eventos, casi diría yo en Latinoamérica, por no decir que en casi todo el mundo, porque todo lo demás es muy repetitivo y lo tuyo no. O sea, mis respetos a todo el trabajo que estás haciendo, pero no pierdas siempre, acuérdate que la perspectiva siempre te están dando cada quien un pedacito de su perspectiva. Yo mismo te estoy dando una perspectiva de mi perspectiva. No te estoy dando el marco completo porque creo que nadie es capaz de cubrirlo todo. Pero si no juntas todas las piezas del rompecabezas, no tienes nunca el rompecabezas completo frente a ti. Entonces, yo lo quería subrayar porque la enseñanza del evento que tú tuviste fue que un país todo lo que tuvo que decir fue no, y salvó a 50,000 personas. El otro país dijo, bueno, a lo mejor, y no salvó a nadie. No solo no salvó a nadie, sino que estoy seguro que al señor embajador de Polonia se le olvidó decir que en 1948, 3 años después de la guerra, los polacos tuvieron a bien realizar un pogrom en contra de los judíos en Kielce, porque osaron querer regresar a sus casas. Y eso no había nazis dirigiéndolos, no había comunistas, no había nada, había solo humildes y buenos polacos haciéndolo. Entonces, esos pequeños detalles son los que pueden poner en perspectiva una realidad muy clara. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad sin subrayar. Uno, felicitarte por la labor que estás haciendo. Gracias. Sí, bueno, Y yo dos, o sea, no me quiero meter como en la política ni nada, pero tampoco se puede hablar como en general de todo el país, porque de hecho todo, o sea, la mayoría de los justos entre las naciones fueron polacos, ¿no? O sea, tal vez el gobierno y todo eso ya sea otra cosa, no quiero meter mucho en el tema porque, pero bueno, lo importante también es saber que sí hubo gente buena, ¿no? O sea, la mayoría de los justos entre las naciones, que son miles y miles, fueron polacos, principalmente polacos católicos, ¿no? Que salvaban a familias, etcétera. Entonces. Así es, el chiste era no ser parte del gobierno de Polonia. Daniel, ayer aparte, con Mario Sinay, con las hijas de la profesora Thorenberg, bueno, con las dos maestras Thorenberg y con la embajadora de Bulgaria, tuvimos el gusto de recorrer el centro multisensorial que hay en la comunidad sefaradí, que es interesante porque es una manera diferente de sentir y ver lo que es lo que sucedió en el Holocausto. Perdón, Isaac, ¿podrías bajar a que se te viera la cara? Con todo gusto. ¿O subir para que se te vea la cara? Ah, mira. Sí, sí. Gracias. Tuvimos el gusto de estar, porque se presentó también otra vez el libro de Mario sobre la situación de los judíos de Bulgaria. Es interesante el recorrido, no importa, pero dentro de eso se llegó al final, hay una parte donde hicieron una sección nueva, donde tienen los nombres o nombres de muchos de los justos entre las naciones. Hay dos cosas impresionantes ahí. Una de ellas es una bicicleta que se consiguió y que lo que se hizo es, de estos nombres de los justos entre las naciones, hay una persona que salvó a un tal señor Rubinstein. ¿Sí? Y tenía su bicicleta guardada de cómo todo, y esta bicicleta se trajo a México. Pero lo que se hizo fue poner esta paloma con el nombre de la persona, hay nombres de muchas personas, de muchas palomas, y de ella se puso a quienes salvó y toda la descendencia que generó, ¿no? Más de 100 personas, entre ellas, curiosamente, el embajador de Israel en México hoy acá, ¿sí? Que como les dijimos, estaba la bicicleta con la que llegó este señor Rubinstein a la casa donde lo salvaron, ¿sí? O donde iba y acabó salvándolo. Y hoy en día esa bicicleta está acá y es la bicicleta que podríamos decir por la que gracias a eso hoy el embajador de Israel está en México, ¿sí? Porque si no hubiera existido esa bicicleta, no hubieran llegado a esa casa y todo, no existiría el embajador. Es muy curioso y es muy interesante ver cómo cada una de estas palomas generaron mucha gente que salvó. O sea, no es salvaron a una, sino salvaron, y eso es una de las nuevas partes. Pero la otra parte importante fue la pregunta, estaba Bulgaria ahí, estaba la embajadora, y el único país reconocido como justo entre las naciones es Dinamarca. Y la pregunta fue si Bulgaria
no permitió que sucediera esto, porque Bulgaria no está como país y Dinamarca sí. La diferencia principal es que en Dinamarca fue el mismo pueblo, principalmente los pescadores, los que hicieron algo impresionante. Sacaron a los judíos de Dinamarca, ¿sí?, en sus barcos, los pusieron a salvo, guardaron las llaves de las casas, regaron las plantitas, cuidaron las casas. Cuando acabó la guerra, fueron por ellos y los trajeron de regreso. Pero puede ser el rey o no el rey, fue la gente la que lo hizo. Y eso es lo que hace que Dinamarca sí esté reconocido. En Bulgaria fue también el gobierno que no lo permitió. Fueron algunos grupos clérigos muy reconocidos cuando por fin iba a salir un tren de deportados desde Bulgaria, ¿sí? El mismo pueblo y la misma gente, llevadas por un, no sé si es arzobispo, cura, padre, no sé cuál es el término que se ocupe, se pusieron enfrente de los alemanes, evitaron que se llevaran el tren, que subieran a los judíos. La versión es, no sé si los subieron y los bajaron o no los dejaron. El único chiste es que no los dejaron deportarlos y los regresaron a sus casas o de alguna manera y se opusieron. Se pudo haber hecho en muchos otros lugares. Hubo 28, hay reconocidos alrededor de 28,000 justos entre las naciones. Hay otros que son discutibles, como Schindler, como X otros más, que son discutibles. Pero como Bosques en México, todo. Ojalá hubiera habido a muchos más, que aunque fuera por dinero, por intereses o por algo, salvaran judíos. Schindler a lo mejor rescató 1,500, el otro rescató 100. Si hubiera habido 10,000 más, o 5,000, o 1,000 más, que por intereses o lo que fuera, salvaran gente, hubieran muerto muchos menos, o se hubieran podido evitar muchas tragedias más. Pero fue interesante tener a la embajadora de Bulgaria visitando por primera vez un museo de este estilo, recorriéndolo, viéndolo y entendiéndolo, ¿no? Y su impresión después de decir, es algo que tenemos que admirar y reconocer, que no se debe de permitir y que se debe seguir recordando y todo. Y su compromiso también como embajadora de Bulgaria, y hacerlo con la gente de Bulgaria, rescatar y ver qué se puede hacer con todas estas historias y todo esto, ¿no? Para subrayar lo que acabas de decir, y de alguna manera para subrayárselo a Samantha y a la gente a través de Samantha, es el subrayar el poder del individuo en una sociedad en la que estamos acostumbrados a darle el poder a la autoridad. ¿Y qué dijo el señor presidente? ¿Y qué dijo el señor secretario? ¿Y qué dijo el señor general? ¿Y qué dice el país? Y resulta que no importa lo que digan todos ellos, el poder al final del día lo tiene cada individuo, y son los individuos los que hacen la diferencia con su silencio o con sus acciones, no los países. Aunque en el caso de Dinamarca tampoco es el país, en el caso de Dinamarca fue los pescadores y el rey y la gente, no el gobierno. En el caso de Rumanía fueron los individuos, los directores de las iglesias de Rumanía, que son ortodoxas, por cierto, no son católicas, tomaron una posición clara. En la otra iglesia no tomaron posiciones claras más que algunos individuos, que está muy bien y qué bueno que lo hayan tomado. Pero lo que hay que subrayar hoy en día, cuando el mundo tiene una ola de populismo, es la importancia de que este individualismo cuenta en manifestaciones, en reclamaciones, en exigencias, en acciones, para detener los abusos y los asesinatos que se están cometiendo y que se van a seguir cometiendo en nombre de dioses, de gobiernos o de ideas. El holocausto no es una cuestión de si fueron judíos o no fueron judíos. El holocausto debería de manejarse, creo yo, como la comercialización absoluta del asesinato en masa de seres humanos. Y como tal es un buen negocio, fue un extraordinario negocio para Alemania, para Austria, ni hablar, y para Suiza, bueno, ¿qué les puedo decir? Los bancos suizos siguen nadando en el dinero que se robaron en esa época. Entonces, tan fue buen negocio que si se les presenta la oportunidad de volver a hacerlo, lo van a volver a hacer porque les fue muy bien. Y los únicos que lo van a detener son los individuos que tengan conciencia de lo que sucedió. Tú hablas de un señor que con una bicicleta se salvó, y gracias a que se salvó, hoy tienes un embajador israelí visitando México. Bueno, está muy bien, qué bueno que así sea. Yo te voy a dar 3 ejemplos más
de sobrevivientes que han hecho una enorme diferencia hoy en el mundo. Son individuos. Y cada uno de ellos, ninguno trabajando juntos, pero todos sobrevivientes, son los que dirigieron las investigaciones en Pfizer, en Moderna y en AstraZeneca para controlar, para generar las vacunas del COVID. Los tres, bueno, dos y una, pero digo los tres, las y los tres, todos son sobrevivientes o hijos de sobrevivientes del Holocausto. Los tres se salvaron del Holocausto para salvar millones de vidas hace un año, hoy. O sea, no es algo, no es una historia de esto pasó. Lo importante a transmitirle a la gente es esto está pasando, se está repitiendo. El golpe de Estado que dio Hitler trató de repetirlo Trump. No son ideas de que, ay, qué chistoso y pasó en Alemania, no. Está pasando en Latinoamérica, está pasando en Estados Unidos. Y solo la acción de individuos conscientes de que su poder individual puede hacer una diferencia lo va a parar. Si solo todos creemos que depende de gobiernos y de que alguien más lo haga, nadie lo va a parar y se va a volver a repetir la historia. Por eso lo subrayo. El libro de quién va a escribir nuestra historia es un libro de los filósofos y escritores, historiadores judíos dentro de Europa Oriental, escribiendo y preguntándose quién va a contar lo que está pasando acá para que no se salga de su marco. ¿Cómo lo vamos a contar a las próximas generaciones para que sepan cómo se dio y cómo se fue aumentando? Kristallnacht no fue más que el despegue oficial del gobierno alemán y sus aliados para avisarle al mundo lo que iba a pasar. Y cuando vieron que no pasó nada, fue cuando se les dio luz verde para seguir adelante. Justo eso fue lo que se habló, se comentó. Kristallnacht fue la muestra, fue la prueba y sucedió en Alemania. Y fue la toma, o sea, para los que no lo sabían, porque mucha gente no lo sabe, Alemania estaba a punto de la quiebra en 1938. No tenía fuentes de ingreso internacional, no tenía dinero. Todo lo que se robó en Kristallnacht lo usó para pagar parte de esa deuda y para enriquecer a las gentes del gobierno nazi, tanto alemán como austríaco. El fondo es económico, al final del día es la lana, y no era el dinero de los judíos, era el dinero de quien los tuviera y no se los diera a ellos. En Alemania, desde 1936, todas las empresas tenían que recibir un sello, de algo así, traducido al español sería algo así como el sello de empresa del bienestar, se llamaría en español. Si no recibían ese sello, no podían recibir contratos del gobierno, pero si lo recibían, sus contratos no eran cuestionables ni revisables por nadie. Bajo ese sello fue que entró Porsche, que se creó la BMW, que se crearon toda una serie de, bueno, que se crearon una serie de empresas que empezaron a controlar todo lo que pudieron controlar, tanto en Alemania como en el resto del mundo, pero no tenían dinero. El día de Kristallnacht nacionalizaron, quitaron, expropiaron, o como le que nazificaron, un montón de empresas que no tenían ese sello, ya sea porque o no habían firmado que querían ser parte del bienestar, o tenían algún socio judío al que no habían expulsado, o eran propiedad americana, etcétera. La única empresa que sobrevivió a esto grandiosamente fue la que entregó los datos de quién era quién, que era la IBM, que se presentó como empresa alemana. Pero otra vez, los individuos de Kristallnacht brillaron por su ausencia y el mundo pagó las consecuencias. Bueno. Pero si lo llevas a un nivel individual es donde tu trabajo como Sam Rodríguez se vuelve especialmente importante. Un individuo haciendo la diferencia. No hay un gobierno, no hay una secretaría, no hay un presupuesto, hay un interés. Y toda la gente que llega a escucharlo, llega a escuchar el interés de una persona que está haciendo una diferencia incluso en México, porque si la gente en México entiende lo que significa el populismo y el fascismo, que son lo mismo, reaccionarían y actuarían más, porque no diferente, porque están actuando más y más dramáticamente para evitar que eso se dé en el país. Cuando no hay medicinas para alguien, a pesar de que los sobrevivientes lo están generando, tienes ese punto. Y tú, Sam, perdón, un segundo, muy bien, un segundo, por favor. Y tú, Sam, tú estás creando esa diferencia y es importante que estés consciente, porque sería muy triste que estuvieras inconsciente de la diferencia que estás haciendo, porque entonces perderías efectividad.
Entonces tú Bueno, tienes que agarrar cada uno de estos elementos y decir, saber, estoy haciendo una diferencia. Voy a seguir adelante. Muchas gracias. dale. Gracias, Daniel. Yo creo que dejemos hablar, opinar también a mi mamá en este día, en esto, Ya. de lo que habló, que opine. A los que preguntan del libro del IBM, ahí está escrito en el chat, ahorita lo decimos, pero bueno, lo dejamos a todo esto. Gracias, Sam. Sí, acá, más comentarios. A ver, madre. No, yo nada más quiero decirles que durante una temporadita no voy a estar en el programa. Habla de lo demás. En fin, esperemos a ver si la semana que entra, cómo me animo. Yo estaré en contacto con ustedes. Les mando mis saludos, mi agradecimiento y ya. A ver, ya les paso la palabra a ustedes. Hablen lo que... Bueno, nada más me gustaría comentarte, Maya, te mandan saludos desde El Salvador, Marlon Franco, y Ita Rick también te manda saludos con mucho cariño y dice que tengas pronta recuperación. No sé no sé si lo voy a pronunciar bien, pero dice Refuge Lemar. ¿Qué? No sé si lo voy a pronunciar bien. Gracias. La pronunciación también era correcta. Okay. Bueno. Bueno, entonces, Sí. después de subrayar lo que yo sentí que era lo más importante del trabajo de Sam, que es precisamente Sam, las efemérides de hoy hablan de cosas como Sam. ¡Hey! ¿Dónde está mi efeméride? Ahorita pongo el No, tranquila. Las efemérides de hoy curiosamente son especialmente hoy en esta semana brilla la presencia de individuos que han hecho diferencia y brilla la ausencia de cualquier referencia al Holocausto y a la Segunda Guerra. Es muy interesante porque es algo muy diferente a lo que sucede casi todas las semanas. Esta semana en efemérides recordamos nació Goldie Hawn. Para quienes no saben quién es Goldie Hawn, la güerita que siempre sale como la güera tonta en las películas. Bueno, la güerita tonta es descendiente de uno de los, del firmante más joven del Acta de Independencia de los Estados Unidos. Y debe haber sido jovencísimo porque, pues, para haber alcanzado desde entonces hasta que nació Goldie Hawn. Pero no, él fue nada más de él descendieron todos los demás y luego salió el Papa. No era el Papa, él nada más firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Pero en el camino, Goldie Hawn se casó con una señora judía austríaca y tuvieron a la güerita simpática que hizo historia un poco como la güerita tonta. En todas sus películas ese es el papel que ella maneja y siempre demuestra cómo no importa si eres tonta o no, si le pones ganas a lo que haces, las cosas salen bien, sobre todo si no eres tonta. Por ahí a ver si encuentran el mensaje también. En esta semana se inició la Operación Moisés. Es una operación muy extraña. La Operación Moisés la organizó el gobierno israelí. En realidad la iniciativa vino de la comunidad del World Jewish Congress de los Estados Unidos y quien la llevó a cabo estratégicamente in situ fue el gobierno israelí, con la idea de salvar a los judíos de Etiopía porque había una guerra civil y se veía que ellos iban a quedar atrapados en medio. Estos judíos de Etiopía son los descendientes de Salomón y la reina de Saba. Entonces, llegan así muy bien recomendados, digámoslo así. Y fueron evacuados, tuvieron que cruzar a pie Etiopía para llegar a los puntos de reunión y tuvieron que hacerlo en secreto para que los demás no se enteraran, porque si se enteraban los demás, pues se le iban a venir los de Abisinia y los de Etiopía y todos se les iban a venir encima.
Entonces tuvieron que hacerlo con cuidado y casi en silencio. Muchos murieron durante el trayecto. Muchos dijeron, mejor voy mañana. Todos los que dijeron, mejor voy mañana, ya no salieron. Lo cual también nos lleva al punto. Si hay que hacer algo, reaccionen y reaccionen rápido. No se esperen, no seamos como la ranita en el laboratorio, porque la temperatura siempre va a seguir subiendo. La mayor parte de estos judíos viven hoy en Israel y algunos de ellos ya lograron, porque fue una lucha también en Israel, el conseguir que no los discriminaran por su origen. Ya no los discriminan, ya, bueno, habrá quien los discrimine, siempre habrá discriminadores, pero ya son parte integral del país hoy. Y luego hay una serie de personas a los que alguien conoce y alguien no conoce. El primero es Paul Celan. Paul Celan es un judío alemán. En yiddish se les conoce como yeques. Son quienes su cultura, su forma de pensar, de actuar es totalmente alemana. Y Paul Celan recibió en el camino, mira, Bucarest, y luego París, y luego se volvió un poco, se afrancesó y con eso aumentó aún más el nivel de su obra y de su trabajo. Para Paul Celan su trabajo era universal, lo que él hacía tenía que ser para beneficio de todos. En fin, igual que Paul Celan está Mark Stein, también judío alemán, que redescubrió la ruta de seda, de la seda que llevaba todos los productos de China a Europa. Y también Arnold Zweig, también escritor judío alemán austríaco. No es lo mismo austríaco que alemán, pero debido a la Guerra Mundial como que los revolvieron en la misma ensalada a todos. Recordemos, los austríacos eran el imperio austrohúngaro. En el imperio austrohúngaro todo mundo, realmente todo mundo vivía bien. Había una frase en yiddish que decía Galizianer Ganef, que se refería a si usted conoce a alguien en algún parte del mundo fuera del imperio austrohúngaro que vino de Galicia, que era la provincia, una provincia del imperio austrohúngaro, un judío, le decían Galizianer Ganef porque tenía que haber sido un ladrón, porque no podía haber otra razón por la que alguien quisiera salir del imperio austrohúngaro, que era el centro de la creatividad, de la educación, de la formalidad en Europa. No era Alemania. Alemania eran los nacos, los que llegaron a conquistar Austria-Hungría y a tomar lo que pudieron de Austria-Hungría. México se llenó de refugiados súper destacados de Austria-Hungría. Cuernavaca era un centro muy importante de trabajo para ellos. En fin, esta semana también tenemos a dos personas que estoy adrede dejando al final. Uno es Upton Sinclair. Upton Sinclair es un escritor americano. Upton Sinclair no es judío, no tiene nada que ver con los judíos. Tiene que ver con los humanos. Upton Sinclair yo lo descubrí nada más por mi papá, porque quien no tuvo a mi papá, de toda mi generación, todos los que no tuvieron a mi papá no conocen a Upton Sinclair. Y Upton Sinclair fue, sin embargo, un extraordinario escritor americano. Su primera obra, La Jungla, la otra, el carbón y el petróleo, presentan todos los abusos de los grandes conglomerados en contra de los trabajadores. Upton despertó lo que hoy llamaríamos el alma progresista de los Estados Unidos. Fue incluso a gobernador de California y le quitó la gobernatura por un cachito y unas cuantas trampas, pero era muy, muy popular y era muy reconocido la obra de Upton Sinclair. Si usted nunca ha leído Upton Sinclair, por favor, léalo, porque además es tan válida hoy. Cuando lea en La Jungla cómo se maneja la carne, la industria de la carne en los Estados Unidos, está usted leyendo cómo trabajan los mexicanos en la industria del pollo, de la carne y del pollo en los Estados Unidos hoy. No hay mayor diferencia. Hay desafortunadamente muchísimas similitudes que trascienden el tiempo. Por eso lo tenemos en efemérides. Y finalmente el último, Baruch Spinoza.
Baruch Spinoza, como ya les dijimos, Baruch Spinoza es el hombre. Tenemos aquí 2 artículos en la memoria de este programa, se los recomiendo, se publicaron en Diario Judío, los vamos a tener en la memoria, las consecuencias, cómo fue la excomunión de Baruch Spinoza, y tenemos el edicto de excomunión emitido por la comunidad de Ámsterdam, y otra vez, eso demuestra el poder del individuo sobre las comunidades, sobre las organizaciones y sobre los gobiernos y países. Baruch Spinoza fue más allá de excomulgado, fue casi podríamos llamarle, si se valiera, triplemente excomulgado, porque lo excomulgaron de la tierra, lo excomulgaron del cielo y lo excomulgaron del infierno, lo excomulgaron de todos los que pudieron. Y a pesar de todas las excomuniones que les hicieron, las ideas de Baruch Spinoza ganaron. Él tenía razón. El mundo se basó en sus ideas para redescubrir a un Dios natural. Hay quien dice que Baruch Spinoza fue el padre del secularismo, y quizás tienen un poco de razón, pero no mucha. Baruch Spinoza es el padre del racionalismo. Baruch Spinoza lo que dijo es: hay un Dios natural, hay cosas naturales que se dan en todas partes, pero no hay un Dios personal. El Dios personal es cada individuo. Cada individuo lleva dentro a Dios y es responsable de sus acciones, con lo cual de alguna manera regresamos a lo que decía la Lerer Kemaya al principio. Totalmente spinoziano. Cada uno de nosotros es responsable de lo que hace. No le podemos echar la culpa que sea el gobierno, que sea el clima. No, no, no. Todo tiene efectos, pero al final del día, todo tiene un reflejo en el evento personal, que por cierto, otro de los programas que tenemos que se llama La Llave del Poder, usted lo puede ver en Voces Hispanas. En La Llave del Poder, el tema de ayer y de la próxima semana fue precisamente el poder del individuo, donde 3 coaches que han perdido la vista, que están ciegos, se dedican a coachar a la gente para enseñarles cómo su poder personal les permitió trascender y resolver lo que para mí hubiera sido una crisis insuperable, que es quedarme ciego a los 20 o a los 30 años, o a los años que sean. Quedarme ciego de pronto y no poder ver, para mí hubiera sido totalmente insuperable. Y ellos no solo lo superaron, sino que ahora hasta le encontraron un lado bueno. Otra vez, el poder del individuo. Entonces, para quienes estén interesados en el tema, los invito a que escuchen el programa La Llave del Poder. Más información la tienen en voceshispanas.com. Y de todos modos, aquí en la memoria del programa, vamos a poner un link al programa para que ustedes puedan escuchar la memoria de La Llave del Poder. Y puedan conocer también los artículos de Baruch Spinoza. Vale la pena leer todo lo que escribió Baruch Spinoza en una época en la que se escribía poquito. Hoy escriben cientos, hay escritores que escriben 20 libros de 400 páginas cada uno, para no decir casi nada. Él escribió un libro de 26 páginas donde dijo todo. Así que para quienes no podemos hacer ese tipo de maravillas, lean Baruch Spinoza. Aprendan, nunca es tarde. Y eso son las efemérides del día de hoy. Muy bien. No sé si quieres comentar algo, Maya. No, estoy de acuerdo. Lo único, quiero despedirme. Siento que estoy muy cansada y si puedo, nos vemos la semana que entra, y si no, pues sigan adelante, y cuando tenga yo fuerzas, volveremos a vernos, ¿te parece? Me parece, esperemos que sea pronto y que te sientas mejor muy pronto y que nos vuelvas a acompañar todos los viernes. Y Ojalá. pues mientras tanto, pues agradecerte todo este tiempo que nos has compartido tantas cosas interesantes, y que pronto vuelvas a seguir haciendo tus comentarios y enseñándonos cosas. Espero que sí. Por lo pronto, gracias a todos por haberme escuchado, y bueno, voy a procurar portarme bien.
Esperemos que sí. Cuídate para que la recuperación sea pronta. Ok, Yo creo gracias. que en nombre de todos te damos las gracias y te deseamos una rápida recuperación, que te Gracias. llenes de energía, que salgas a llegarte a alguien allá en la calle, porque no hay mejor alimento para el espíritu que salir a perseguir a otra persona. Ajá. Así que salte a la calle, escoge a un y velo persiguiendo hasta el Zócalo. Y Ok. eso te va a llegar de energía y te va a traer de regreso antes de lo que tú creías. Ok, gracias, hijo. Gracias Gracias por tu apoyo. Gracias a por tu ustedes. apoyo. Samantha, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un Espero abrazo, que señora no María, te y hayas saludos. resentido y que hayas entendido el mensaje y que lo Muchas continúes por gracias. mucho tiempo. Espero que reconozcas tu valor como individuo. Estoy seguro que lo reconoces, pero más todavía, porque el impacto que estás teniendo solo lo vas a saber cuando veas el resultado, no antes. Antes parece que estás hablando y que nadie te hace caso, que unos cuantos te hacen caso, o que lo que dijiste ya nadie se acuerda. Y de pronto, como a Baruch Spinoza, si viniera hoy, diría, ah, caray, todo eso lo hice yo. Sí, todo eso lo hiciste tú y tú lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y por estar con Diario Judío y por estar con Isaac. Gracias. Bueno, gracias a todos. Nada más 2 mensajes para Samantha. Bueno, Samantha Marlon Franco dice saludos a Samantha y a ver cuándo nos visita aquí en El Salvador. Y Adrián García comenta que es muy compleja la historia del judío y abarca a todo el mundo. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, gracias. ¿Me oye? Gracias. Sí, claro, Maya. Me oye. Y Me vuelvo a despedir y vuelvo a agradecer. De veras, ojalá me sienta yo mejor para poder participar más adelante. Nos vemos. Bye. Gracias, Maya. por cierto, esperamos, otro comentario todos nada esperamos más. que te recuperes. Y el último comentario para cerrar con broche de oro es que sí hay otras personas que han oído hablar de Upton Sinclair, lo cual me llena de gusto y satisfacción porque yo me creía el único en el desierto y me da gusto saber que hay otras personas que sí lo leyeron, que sí lo conocen, que sí lo reconocen y sí lo recuerdan. Qué bueno, los que no, léanlo, nunca es tarde. Es lo bueno de la palabra escrita. Ahí se queda para que todos puedan recurrir a ella una y otra vez. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.